Muy buenas canal, bienvenidos un día más al canal. Vaya jornada de ciclismo que nos ha regalado este mundial en Ruanda, espectáculo puro y duro desde el segundo uno de la carrera y sobre todo con una nueva exhibición del que ya yo creo que se empieza a consagrar cada vez más, si es que sigue habiendo dudas, como el mejor ciclista de la historia. Tadej Pogačar se ha vuelto a proclamar campeón del mundo por segunda vez consecutiva y se convierte además en el primer ciclista de la historia que se lleva el Tour de Francia y el Mundial de manera consecutiva durante 2 años seguidos. Espectacular, sin palabras para el esloveno, que ya el año pasado atacó a 100 kilómetros de meta y él mismo reconoció que quizás se había excedido, que se había venido un poco arriba. Pues este año parece que se le quedaba corto y ha sido a 105 de la llegada cuando ha puesto la directa y cuando ha empezado a poner su marcha camino a la gloria una vez más. Vaya barbaridad de carrera, vaya barbaridad de corredor, es imposible seguirle y por tanto suma un nuevo éxito a su carrera deportiva. Todavía le queda el europeo, le queda Lombardía para rematar, para poner el broche de oro, pero lo de Tadej Pogačar vuelve a ser un golpe de mano a la historia y ensalzando una vez más su leyenda. Chapo por lo del ciclista esloveno. Y antes de comenzar a comentar todo lo que ha sido este día larguísimo, ¿no?, de competición en Ruanda, recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción, que le dejéis un like al vídeo y que os suscribáis al canal. Dicho lo cual, empezamos a comentar como siempre cómo ha ido transcurriendo la etapa, ¿no? Y a partir de ahí vamos entrando en el análisis también poco a poco, porque ha sido una jornada muy rápida desde el primer momento y que además en ese tramo inicial ya hemos tenido una caída en el tramo final del pelotón, ¿no? Que ha tenido varios corredores muy importantes implicados. Entre ellos, como veis en esa parte izquierda de la imagen, a Marc Soler, un corredor que para España iba a ser fundamental, ¿no?, de cara a estar al lado de Juan Ayuso en ciertos momentos y por qué no intentar filtrarse hacia adelante. También Ilan Van Wilder, ¿no?, que el otro día pues hizo podio en la contrarreloj, que llegaba en un muy buen momento de forma y que para Remco también era una pieza clave, también era otro de los que quedaba descartado en ese punto de la carrera. Golpe durísimo para España y para Bélgica. Mientras tanto teníamos una fuga por delante, ¿no? 6 corredores, entre ellos Raúl García Pierna, que sí que es cierto que ahí ha tenido ese protagonismo, pero también se ha equivocado claramente, ¿no?, porque al final ha tenido que recortar prácticamente un minuto, ¿no?, con esa fuga, y cuando ya se te ha ido el caballo, pues el esfuerzo que tienes que hacer es enorme. Ha llegado ahí, es obvio. De todas formas, pues luego con la insistencia de Eslovenia y de Bélgica, que eran las que se estaban turnando por tirar, por llevar muy rápida la carrera, que es que estábamos viendo corredores que desde el segundo uno se quedaban. El propio Julian Alaphilippe, que decía adiós nada más empezar la carrera prácticamente en esos primeros ascensos, que no se estaba encontrando bien. Un corredor que aspiraba a estar muy arriba, ¿no?, que parecía que llegaba en un buen momento de forma y que desde luego hubiese sido una figura clave, ¿no? Además que siempre le gusta ser agresivo en carrera, intentarlo aunque luego reviente, y por tanto pues una pena también en este caso, ¿no? Pero estaba siendo un día muy exigente, ¿no? Y ya lo veíamos, y es que al final ha sido avanzando la jornada, ¿no? En cuanto nos hemos acercado a esos 100 kilómetros de la línea de meta, que era cuando se ascendía el Mont Kigali, ya dijimos y se había avisado previamente por algunas de las grandes estrellas del pelotón que podía ser el punto determinante en el que se produjese un movimiento decisivo, ¿no?, ya pensando en imponerse finalmente en línea de meta. Y hemos visto como la selección eslovena y como Bélgica estaban siempre delante. En este caso Eslovenia entraba por delante, aceleraba la marcha, con Remco siempre muy bien pendiente de Tadej Pogačar, y Juan Ayuso, que se ponía inmediatamente detrás del ciclista belga, que le habíamos visto rodar siempre bastante atrás, ¿no?, en la zona media trasera del pelotón, sin ese protagonismo realmente para España. Lógicamente no tenían que asumirlo, encima llevaban a Raúl por delante al principio en la fuga, ¿no? Tampoco se iban a poner a tirar, ¿no?, y a controlar la carrera, ni mucho menos. La responsabilidad estaba en estas otras dos selecciones, lógicamente al tener a los dos más fuertes con diferencia. Y aquí Juan Ayuso ya ha progresado y veíamos a todos, ¿no? Aparecían los grandes nombres, aparecía Carapaz, veíamos a Isaac del Toro, que de hecho, y esto es lo sorprendente, han tenido a México tirando, ¿no?, sus dos compañeros, que ayer lo comentamos, ¿no?, que Isaac del Toro tenía una papeleta también muy difícil, sobre todo para cómo gestionar la carrera, porque se iba a ver prácticamente solo, mientras que el resto de sus rivales tenían ahí bastantes integrantes, ¿no? Y con lo poco que tenía, que eran solo dos compañeros, se ha puesto a tirar, a endurecer mucho la carrera. Y eso, desde luego,
es un síntoma de valentía, de ambición, que hay que poner aquí en relevancia, ¿no? Y desde luego, pues chapo también por el ciclista mexicano, ¿no? Por la selección que lo han intentado y que, bueno, al final no han tenido tampoco el resultado, ¿no? Que les hubiese gustado, ¿no? Y que seguramente podrían haber conseguido, pero ahora entramos más en detalle con eso. De todas maneras, este momento decisivo, como ya se esperaba, ritmo durísimo de Eslovenia, y a partir de ahí lo que ha ocurrido es que a 105 de meta ha saltado Tadej Pogačar con una fuerza increíble, pero no ha sido tampoco el super cambio de ritmo explosivo al que nos tiene acostumbrados Tadej en otras ocasiones, sino que ha sido un cambio de ritmo mucho más sostenido, largo, a tope hasta arriba, y el único que en ese momento ha sido capaz de seguirle la rueda ha sido Juan Ayuso. Aquí la ilusión, desde luego, en España ha sido enorme, una satisfacción espectacular, ¿no? Ver al mayor talento que tiene ahora mismo y donde está depositada toda la esperanza de cara a los próximos años en las mejores carreras del mundo, ver que es el único capaz de seguir a Tadej Pogačar, desde luego llamaba la atención, y yo creo que era algo ilusionante no solo aquí en España, sino en el fondo para todo el mundo, ¿no? Si realmente le gusta a la gente el ciclismo, ver esta situación era espectacular, pero no solo ellos dos, ver a alguien capaz de seguir un arreón de Tadej Pogačar, sino que encima, y se ve al fondo de la imagen, Isaac del Toro, que no podía estar con ellos, no estaba tan bien colocado, no estaba inmediatamente pegado a su rueda, pero veíamos, ¿no? También al Torito, al ciclista mexicano de 21 años, que cumplirá 22 el próximo 27 de noviembre, le veíamos también intentar reaccionar, intentar contactar con sus compañeros que iban volando, y mientras tanto Remco Evenepoel, que se abría, ¿no? Y saltaban las alarmas, era la gran sorpresa del día. Remco Evenepoel, que estaba soldadísimo a rueda de Tadej Pogačar, que llegaba volando con una motivación enorme, y de repente se abría, tenía que cerrar ese hueco Juan, y se daba esta situación con un ciclista mexicano, Isaac del Toro, que terminaba entrando en ese descenso con Ayuso y Pogačar, que iban lanzados, y el resto sufriendo muchísimo y tratando de sobrevivir, intentando también organizarse, ¿no? Para dar caza a un trío cabecero del UAE, que era inmejorable, ¿no? Desde luego la situación, y un poco pues lo que llevamos comentando ya desde el año pasado aquí en el canal y toda esta temporada, ¿no? Que es que al fin y al cabo tienes a los mejores ciclistas del mundo, y ya no es que se vea con todos los triunfos que consigues en diferentes carreras con tantos corredores diferentes, sino que luego en un mundial, pues al final los que se están jugando la victoria y los que son protagonistas y que demuestran que tienen ese puntito son precisamente Del Toro, Ayuso y Tadej Pogačar, ¿no? Que para ellos pues era una imagen perfecta, aunque hay algo que comentar, que desde luego ha sido un gesto que ya está dando mucho que hablar en redes sociales, ¿no? Y que a mí personalmente me parece muy feo. Ahora lo comentamos, entramos en detalle. De todas maneras, se ha ido Tadej Pogačar en solitario con ellos, pero le ha durado muy poco la alegría a Ayuso, porque enseguida en el siguiente repecho ya con Pavé, que lo hemos visto que estaba inmediatamente tras el descenso, una cota muy cortita, ¿no? Que ya dijimos ayer, ese Mur de Kigali, y ahí Del Toro se ha puesto a tope, ha destrozado a Juan Ayuso. Tadej le ha podido aguantar la rueda, aquí Juan pues ha sufrido muchísimo, y es un momento de la carrera en el que se marchaban los dos que van a permanecer en el UAE también la próxima temporada. Ayuso desaparecía y decidía esperar al grupo perseguidor, y es un momento también de caos, porque Remco Evenepoel no solo es que no hubiese podido seguir a Pogačar y a Del Toro, Ayuso y demás en ese movimiento, ¿no? Que se haya abierto, es que encima empezaba con problemas mecánicos, le veíamos cambiar de bici en varias ocasiones, perdiendo mucho tiempo, y por tanto sus opciones que se iban al traste, ¿no? Que seguramente es algo que tendrá que desvelar Remco Evenepoel más adelante. De momento os voy a trasladar declaraciones de Tadej Pogačar, declaraciones también de Juan Ayuso, ¿no? En el caso de Remco no he visto todavía declaraciones, ¿no? Así que bueno, tendrá que darlas en algún momento, ¿no? Iremos comentando también un poco la situación, porque en ese momento en el que Remco se ha abierto sí que no daba la impresión de que fuese un problema mecánico, pero viendo que inmediatamente han terminado esa segunda cota, ¿no? del Pavé, donde se han marchado Del Toro y Pogačar, ahí ha empezado a cambiar Remco de bici varias veces, que se le veía incómodo, golpeando incluso el sillín. Entonces, bueno, situación anómala, difícil de explicar, y desde luego que le ha costado muchísimo tiempo y la carrera a Remco Evenepoel, ¿no? Al menos las opciones de intentar darle pelea a Tadej Pogačar, ¿no? Un Tadej Pogačar que se ha marchado en solitario, Del Toro no ha podido seguirle, le ha aguantado bastante, le ha estado dando relevos y demás, pero esa colaboración ha desaparecido. Le ha intentado esperar un poquito Tadej, ha intentado llevarse consigo a su compañero de equipo, pero no podía aguantar Del Toro. Pogačar es un extraterrestre, y ya bastante exhibición había hecho el mexicano, lo mismo que Ayuso antes, intentando aguantar ese cambio de ritmo, pues bastante han hecho, y es lo que tiene, ¿no? Tadej Pogačar. Por detrás ya veíamos a Remco Evenepoel, ¿no? Que se ponía a tope y se llevaba a su rueda
a Ben Healy, se llevaba a Skillmoss, veíamos a Pidcock, veíamos a Jay Hindley, ¿no? También intentando reaccionar, y Juan Ayuso, que en ese momento se le iba la carrera, Del Toro, que le habían neutralizado también por explotar, y es otro que también pues se quedaba descolgado, ¿no? Estaban retrasados en ese momento, no tenían fuerzas, iban muy quemados y se les ha escapado la carrera. A partir de aquí ha sido simplemente esa exhibición de Tadej Pogačar, manteniendo más o menos la diferencia en torno al minuto, con un trío perseguidor con Remco Evenepoel, Matías Skillmoss y Ben Healy, y a 21 kilómetros de línea de meta más o menos ha atacado el ciclista belga con mucha fuerza, ha dejado sentados a Skillmoss y a Healy, se ha marchado en solitario en persecución de Tadej Pogačar, y luego pues finalmente el irlandés, ¿no? Ben Healy, el del Education First, ha soltado también a Skillmoss para asegurarse esa tercera posición ante la exhibición prodigiosa e histórica de Tadej Pogačar, ¿no? Yendo a los resultados, las clasificaciones que las tenéis ya aquí. Tadej Pogačar, que se ha impuesto finalmente con 1.28 de ventaja sobre Remco Evenepoel, 2.16 sobre Ben Healy, Skillmoss a 2.53, a 6.41 Scuggins, espectacular también. Y a partir de ahí Ciccone a 6.47, Del Toro y Juan Ayuso también en ese mismo grupo. Eulalio, sorprendente, novena plaza a 7.06, y cerrando el top 10 Tom Pidcock a 9.05, entrando junto a Primoz Roglic, Mikel Honoré, Paul Seixas, Tejada, Sivakov y demás. Una carrera de eliminación, una carrera hiper exigente, y que desde luego nos ha hecho vibrar y seguramente a todos disfrutar de lo que es el ciclismo de verdad, y lo que muchas veces se echa en falta en las carreras, ¿no? Por eso también se disfrutan tanto estos campeonatos del mundo tan exigentes, este tipo de clásicas durísimas, porque al final en carreras por etapas, en grandes vueltas, o incluso muchas veces en clásicas duras, está todo mucho más sometido al control de los equipos, está todo muchísimo más medido. Y sí que es cierto que gracias a la presencia de Pogačar, ¿no? Y de esta nueva generación de ciclistas jóvenes que han llegado, ¿no? Pues se ha roto un poquito ese control, es todo muchísimo más impredecible, más ataques lejanos, también se juega un poquito más con las sensaciones, pero de todas maneras lo de hoy ha sido espectacular, ¿no? Y bueno, ha sido una carrera de eliminación pura y dura, en la que además ha habido muchas sorpresas, ¿no? Porque lo que parecía en un momento que a lo mejor algunos corredores podían estar muy bien o en cambio sufriendo, 10-20 kilómetros después era todo lo contrario, ¿no? Al final ya sabemos cómo van estas pruebas, ¿no? Cuando tienes un kilometraje tan largo, casi 270 kilómetros, en los que es sube y baja todo el rato, con el recorrido tan duro que ya anticipamos y que hemos visto todos hoy en este Mundial de Ruanda, pues lógicamente cualquier mínimo gasto de más de energías luego te cuesta la carrera. Y hoy es lo que le ha pasado a Del Toro y Ayuso, y ahora lo comentamos, pero hay que hablar, insisto, yo creo, de Tadej Pogačar, ¿no? Que sigue haciendo historia. El palmarés de Tadej Pogačar es que es una salvajada, ¿no? Evidentemente no tiene palmarés como para calificarle sí o sí al 100% como el mejor de la historia, ¿no? Seguramente hay mucha gente que defienda, pues quizá a Eddy Merckx y compañía, ¿no? Como corredores que todavía pueden tener mejor palmarés, como corredores que pueden estar por encima de Tadej Pogačar a nivel histórico en este deporte, pero la realidad es que lo que sigue haciendo Tadej Pogačar en el ciclismo, y sobre todo no en el ciclismo en general, sino en un ciclismo tan profesionalizado, tan igualado, tan meticuloso, en el que el nivel promedio del pelotón es altísimo, infinitamente más que en aquella época en la que dominaba, por ejemplo, Eddy Merckx, ¿no? Pues lo que hace Tadej Pogačar, lo completo que es, las exhibiciones que mete, y sobre todo que deja claro día tras día que no tiene rival, no tiene oposición prácticamente en este tipo de escenarios, es una ida de olla. Es de otra galaxia, un extraterrestre Tadej Pogačar, ¿no? Y eso sí, hay corredores, y hoy se ha vuelto a demostrar que tienen ambición como para intentar morder una parte de ese pastel que ahora mismo se come únicamente Tadej Pogačar, ¿no? Y veremos en el futuro, y en un futuro muy cercano, porque esta próxima semana tenemos el europeo en Francia, que también es muy duro, no tanto, diría, como este mundial, pero ojo con ese europeo también, porque va a haber revancha, ¿no? Pero bueno, viendo el palmarés de Tadej Pogačar, ¿qué vamos a hacer? 27 años recién cumplidos, 4 Tours de Francia, 21 etapas ya en el Tour, 4 veces Lombardía, y va en busca de la quinta dentro de un par de semanas, 3 veces Lieja, 2 campeonatos del mundo de manera consecutiva, el UAE Tour, la Strade Bianche, Tour de Flandes, Giro de Italia, Tirreno, Flecha, tantísimas carreras que ha ganado. Le falta evidentemente conseguir un campeonato olímpico, el europeo la semana que viene, que veremos si lo hace, la Vuelta a España y poquito más, ¿no? Le queda
a Tadej, ¿no? La París-Roubaix seguramente será otra vez uno de sus retos, quizá la temporada que viene, ¿no? Viendo un poco cómo le ha ido este año, es un ciclista de retos, de buscarse siempre nuevas motivaciones y ya lo ha dicho, que no le gusta repetir siempre el calendario, no le gusta estar encadenado a las mismas carreras temporada tras temporada, que le gusta ir variando, que le gusta disfrutar y buscar siempre nuevos objetivos y por tanto pues seguir completando triunfos que todavía no tiene en su vitrina, así que lo de Tadej Pogačar, bueno, es que en el fondo no sorprende a nadie, ¿no? Yo creo que la gran sorpresa, entre comillas, es que haya atacado a 105 kilómetros de meta otra vez, pero como el mismo Tadej Pogačar ha dicho al cruzar la línea de meta, el recorrido también estaba diseñado para ello y ya se había advertido precisamente, y lo habíamos analizado aquí, que era esa subida a 100 kilómetros justo de línea de meta en la que probablemente se desatarían las hostilidades, ¿no? Entonces, digamos que sorprende y no sorprende al mismo momento, ¿no? Ver a Tadej Pogačar hacer una exhibición de este calibre y destrozar a todos sus rivales, ¿no? Y sobre todo que al igual que el año pasado, incluso lo de este año ha sido más bestia porque el recorrido era durísimo también, ¿no? Incluso más exigente que el del año pasado, me atrevería a decir claramente. Y Tadej Pogačar no solo es que haya destrozado, en este caso, a sus dos compañeros de equipo que han intentado responderle, sino que encima ha podido, con el control que llevaban por detrás las selecciones, porque se ha puesto a tirar a Australia, se ha puesto a tirar Francia, se ha puesto a tirar Bélgica, lo han intentado, yendo a relevos, luego los propios líderes que estaban dando la cara, intentando relevarse, tirar hacia adelante, y Pogačar siempre ha sostenido la diferencia, siendo el que ha dado la cara en primer lugar, el que más esfuerzo ha estado haciendo y desde luego es salvaje, es que es de otro planeta, Tadej Pogačar y no hay más, el mejor de la historia, yo creo que quede dicho, ya aquí he insistido muchas veces en ello, pero es que lo sigue reafirmando y yo creo que el debate hoy lo ha cerrado. Tadej Pogačar, mira que Volpalmares no lo tiene todavía, pero es lo que hay, es un corredor intratable y seguramente sea muy difícil que vayamos a volver a ver a un ciclista de estas características y que haga las exhibiciones que está haciendo así, que simplemente nos queda disfrutar del esloveno, de lo que le quede de carrera deportiva, que ojalá sea lo más larga posible, ¿no? Que no titubee un poco como hizo cuando acabó el Tour de Francia y cuando acababa su contrato con el UAE y demás, ojalá la extienda bastante, que sigue teniendo 27 años y que podamos disfrutar lo máximo posible, ¿no? Poco análisis hay que hacer con Tadej, simplemente disfrutar del mejor de la historia y del número uno actual, con muchísima diferencia. Dicho lo cual, ha tenido competidor en la lejanía, pero hoy Remco Evenepoel ha demostrado que también es un ciclista que viene a marcar una época, que lo está haciendo y que es uno de los pocos que puede plantarle batalla a Tadej Pogačar, ¿no? Remco Evenepoel hoy ha confirmado las sensaciones que había tenido en la contrarreloj, ha volado y sobre todo a Remco Evenepoel se le ha visto muy decepcionado en línea de meta, hundido mentalmente, abatido, mientras que Pogačar lógicamente y Ben Healy con el tercer puesto lo celebraban. Remco estaba apoyado en la valla, sentado en el suelo con la mirada perdida, porque para él ser segundo no es suficiente. Remco venía confiado de hacer el doblete en este mundial, tanto con el arcoiris en la contrarreloj como en la ruta. Quería repetir ese campeonato que ya se llevó hace unos años. Estaba en una forma espectacular, pero ha tenido percances técnicos, ha tenido que cambiar en varias ocasiones de bici, eso le ha lastrado, y a partir de ahí, con todo el tiempo que ha tenido que remontar Remco, el esfuerzo que supone el descentrarte, las ganas de dejar la carrera de lado y seguramente subirte al coche y marcharte a casa, lo ha podido gestionar, se ha hecho fuerte, ha sido capaz de rehacerse y Remco Evenepoel ha sacado una plata muy meritoria y sobre todo que Remco Evenepoel se exige ganar siempre, es un corredor con una ambición espectacular, que tiene una confianza en sí mismo muy loca, pero también tiene que ser consciente de que tiene enfrente a Tadej Pogačar, ¿no? Y por eso yo creo que también duele un poco y es un corredor que tiene que aprender a gestionarse más mentalmente, porque lo que le ha ocurrido es muy duro, teniendo en cuenta que era el corredor que más podría haber apretado a Tadej, pero insisto, Remco Evenepoel tiene que aprender a gestionarse mucho mentalmente, porque lo que no puede ser es que con el rendimiento que has tenido,
todo lo que te ha ocurrido en carrera cambiando varias veces de bici, el tiempo que pierdes y demás, que se te ha ido la carrera en ese momento y sin saber realmente, al menos ahora, hasta que lo desvele Remco, ¿no? Que mientras lo estamos comentando, pues insisto que todavía no he escuchado hablar al ciclista belga, ¿no? Entonces no sabemos si en el momento en el que se ha abierto, cuando Tadej Pogačar ya había sufrido algún percance mecánico, o simplemente él que no tenía fuerzas en ese momento y luego ha sido capaz de venirse arriba, ¿no? Y recuperar un poquito las fuerzas, pero desde luego Remco tiene que aprender a gestionarse mucho mejor, porque aunque se te vaya la carrera en ese momento, tienes que ser consciente de que has sido segundo en un mundial, que no has conseguido tu objetivo, pero que eres segundo, te has llevado la medalla de plata superado por un ciclista que está haciendo historia, que será el mejor de todos los tiempos, sin lugar a dudas, seguramente para todo el mundo, y que además has tenido 1000 percances técnicos, ¿no? Entonces yo creo que Remco ahí eso tiene que gestionarlo, ¿no? Y aunque ese momento para él sea muy duro y la aceptación cueste, realmente tiene que valorarlo y tendría que trabajar algo más en ello para ser consciente de, vale, es un palo duro, se esperaba luchar al menos con Pogačar, ¿no? Pero al final, oye, es que no podía conseguir más teniendo en cuenta todo lo que le ha ocurrido. Es una salvajada también cómo le ha mantenido el tiempo a Tadej Pogačar durante tantísimos kilómetros. Brutal, lo de Remco Evenepoel, sin más calificativos, la verdad. Gran trabajo de la selección belga, fantástico rendimiento de Remco. Y la semana que viene tiene una revancha de oro ante Tadej Pogačar, que la va a pillar Remco con unas ganas desmesuradas. Va a ser una locura también ese europeo en Francia, ¿no? Y seguramente la vez en la que el europeo vaya a llegar con más hype, con más emoción, con más expectativas y ganas de todo el mundo de competir y de ver lo que ocurre precisamente por esa revancha de Tadej Pogačar y de Remco Evenepoel, así como otros grandes nombres que van a estar presentes y que tendrán algo que decir en la pelea por las medallas y quién sabe si por darles un sustito a estos dos, que parece complicado por el estado de forma que tienen, pero cuidado, ¿no? No hay que descartarlo, que insisto que el europeo no será tan duro como este mundial, aún así muy exigente, ¿no? Y a partir de ahí, Ben Healy con una tercera posición que desde luego le sabe a gloria, otro de los grandes resultados de su carrera deportiva. Ben Healy era otro de los corredores que iban a estar muy vigilados, un ciclista que se desenvuelve a las 1000 maravillas en este tipo de escenarios. Es cierto que últimamente tampoco le habíamos visto competir, ¿no? Hizo un Tour de Francia fantástico, ¿no? Y en el caso del irlandés, pues es cierto que no tenía un bloque tan competitivo, pero es un corredor siempre que se maneja muy bien, ¿no? En este tipo de escenarios, que sabe correr a la contra, que sabe poner su propio ritmo, atacar cuando es el momento clave, y la verdad es que ha hecho un carrerón Ben Healy, ¿no? Ha sabido guardarse, estar en el grupo trasero, ir hacia adelante cuando ha sido necesario, y por tanto pues la exhibición de Ben Healy también es histórica, ¿no? Y es que estamos hablando de que ha entrado únicamente a 2.16 de Tadej Pogačar, que puede parecer mucho tiempo, pero teniendo en cuenta que Pogačar ha atacado a más de 105 de meta, entrar a 2.16 es estar bastante cerca del esloveno, así que sorprendente por Ben Healy también, que sigue creciendo, sigue siendo un corredor muy joven, que además yo creo que ya le veíamos un poco estas últimas temporadas que había crecido bastante, pero este año diría que ha dado un salto de calidad aún más notorio, ¿no? Estamos hablando de un ciclista que, como veis, tiene al final 25 años, ¿no? Y que lo que está consiguiendo es impresionante también, así que chapo por Ben Healy, la verdad, un rendimiento magnífico y un corredor que sigue llamado también a grandes cosas, ¿no? Veremos hasta dónde es capaz de progresar en un futuro, pero se ha consolidado en este Tour de Francia como un ciclista capaz de hacer incluso una clasificación general en la carrera más exigente del mundo, ¿no? Por etapas, y luego pues además tener en clásicas ese rendimiento de 10 que siempre muestra, ¿no? Y a partir de ahí, cuarto para Matías Esquilmós, otro de los grandes nombres. De hecho yo ya dije que iba a ser el cuarto gran aspirante en el vídeo que subimos el viernes, no ha defraudado, advertí que venía en un gran momento de forma, que este recorrido también le favorecía bastante y así ha sido, ha estado delante, no ha sido una sorpresa el rendimiento de Matías Esquilmós, y al igual que Ben Healy yendo de menos a más, se le ha hecho un poquito largo ese final, no ha podido seguir al irlandés, pero de todas maneras fantástico rendimiento. Y la gran sorpresa del día también, la de Tom Scuggins, ¿no? Que ha sido quinto a 6.41, superando ahí a Ciccone, a Ayuso, a Del Toro en ese repecho final. Desde luego espectacular, un ciclista que además el año pasado ya estuvo muy arriba en el Mundial, ¿no? Que tiene experiencia, que tiene mucho potencial también y que siempre cumple, no defrauda, ¿no? Es el corredor que más se va a dejar ver quizá en este tipo de escenarios, por a lo mejor ser el primero en atacar, lógicamente, pero siempre dar un resultado a casa, ¿no? Y desde luego
chapó por él, por Scullins, ¿no? Que es otro de los grandes resultados de su carrera deportiva, sin lugar a dudas, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos a un Ciccone que ya dijimos que había un poco de dudas, ¿no? Dependiendo de cómo viniese la vuelta, porque había sido muy regular, empezó muy bien, pero luego fue decayendo, se rehizo un poco en Navacerrada. Pues en este caso Ciccone ha tenido un gran día también, ¿no? Seguramente no ha sido tampoco su mejor versión de lejos, pero el sexto puesto para Ciccone es muy meritorio. Y luego, lo que hay que comentar, más allá de lo de Eulalio, que ha sido fantástico el rendimiento, de Tom Pidcock, que ha explotado, ¿no? Al igual que Paul Seixas, al igual que Jay Hindley, que han sido valientes, que han intentado ir, se han movido bien en carrera, pero que les han fallado las fuerzas. Lo que hay que comentar detenidamente es el caso de Isaac del Toro y de Juan Ayuso Pesquera, ¿no? Porque los dos ciclistas del UAE hoy han tenido un rendimiento maravilloso, la verdad, se han encontrado con buenas sensaciones. En este caso, Tadej Pogačar ha dicho que cuando se ha encontrado en esa situación, ¿no? Con Ayuso y con del Toro, que para él era fantástico, lógicamente, formar ese trío cabecero con sus dos compañeros de equipo, que era una situación idílica, que era perfecto, ¿no? Que estaba contento por encontrarse en una situación de carrera como esa, pero que bueno, que cuando han llegado ahí a esos adoquines, que Ayuso ha empezado a tener problemas y que luego del Toro, por lo que ha dicho Tadej Pogačar, ha tenido problemas estomacales también, ¿no? Entonces, bueno, tendrá que confirmarlo también el propio mexicano, hasta qué punto le ha podido lastrar, hasta qué punto ha sido también ya que la batería se le había agotado, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, interesante comentarlo, pero son dos corredores que hoy, tanto Isaac del Toro como Juan Ayuso, hoy han demostrado las ganas que tienen, la ambición y sobre todo esa mentalidad ganadora, porque son los dos únicos que realmente han ido a tope a por Tadej Pogačar, en el caso de Ayuso siendo el único capaz de aguantarle en la subida más larga del día, y en el caso de Isaac del Toro, el que incluso le ha llegado a contraatacar, le ha llegado a exigir y que luego pues se ha marchado con él durante un buen tramo hasta que ha dicho basta, ¿no? Y ya no podía más, ¿no? El ciclista mexicano, los dos, tanto del Toro como Ayuso, hoy han pecado, yo creo, de juventud, han pecado de ambición, es lo que tenían que intentar seguramente. Cuando tienes esa mentalidad ganadora de campeón, quieres ir a por Pogačar, quieres intentarlo, no te quieres conformar quizá con pelear directamente por un tercer puesto o un quinto, pero yo estoy convencido de que si hoy Ayuso y del Toro se hubiesen regulado mejor, hubiesen dejado a Pogačar libre, que se hubiese marchado tranquilamente y demás, creo que hoy podrían haber completado el podio, haberlo peleado más, ¿no? O por lo menos pues haber estado más cerca, ¿no? Eso evidentemente porque se han quemado muy rápido, han explotado por completo y se ha visto, ¿no? Ayuso ha reventado muy pronto, luego parecía que iba muy mal, ha sabido coger aire, ha sabido gestionarse y se ha rehecho otra vez un poco en el tramo final, y del Toro que parecía que iba volando, que era casi invencible, el nuevo extraterrestre, ¿no? Que ya lo venimos comentando desde hace un tiempo, y lo que estaba haciendo en este mundial era historia pura para México, para el ciclismo en general y demás, ¿no? Con 21 años, que va a cumplir 22 ahora, insisto, en noviembre. Pero bueno, también ha explotado, se ha hundido por completo, le han pillado enseguida y luego pues ha sufrido mucho. Ha sabido rehacerse otra vez un poco en el final, pero lo mismo, han pecado un poco de esa ambición de intentar ir a por Pogačar, pero es que es lo que tiene. Si intentas seguir a Tadej Pogačar, te revientas. No hay nadie capaz de hacerlo a día de hoy, salvo Remco Evenepoel, quizá, salvo Jonas Vingegaard y, bueno, quizá en ocasiones puntuales Van der Poel, Van Aert, y dependiendo un poco del terreno. Así que bueno, se han quemado demasiado, también la juventud aprenderán de ello, desde luego, gran actuación que han tenido y sobre todo la ambición y la sensación que han dejado en cierto momento de la carrera, ¿no? Porque bueno, pensando en Del Toro, pues ha sido genial, ¿no? Yo creo que con 21 años poco más se le puede pedir, la temporada que ha hecho sensacional, ¿no? Y sobre todo pues la imagen que ha dejado hoy, no se lleva una medalla, que era uno de los grandes favoritos, podía haberlo hecho perfectamente, pero bueno, si realmente ha tenido problemas estomacales, tal y como ha confirmado Tadej, pues sería aún más meritorio, ¿no? Este resultado, pero bueno, habrá que ver, ¿no? De todas formas, qué es lo que le ha ocurrido realmente al mexicano. Y en lo que respecta a Juan Ayuso, ¿no? Un poco pues lo que hemos dicho, ¿no? Hay que admirar esa valentía, el octavo puesto no está mal, yo de hecho ya comenté aquí, ¿no? Y lo visteis en el viernes, en ese vídeo de los favoritos, para mí Juan Ayuso no era uno de los 5 grandes favoritos de salida, ¿no? Entonces, que termine octavo me parece una buena carrera de Juan, sobre todo con esa visibilidad y esa ambición que ha dejado ver, ¿no? En la subida al Mont Kigali. Pero bueno, a partir de ahí, pues el hecho largo, insisto, ha explotado y demás, pero yo tenía más dudas, ¿no? Con su estado de forma, y ha sido esa ilusión momentánea que nos ha dejado con ese movimiento espectacular siguiendo a Pogačar, pero ha sido demasiado para él. Y de hecho, Juan Ayuso, que hablando ya en línea de meta, y os lo puedo trasladar,
Juan Ayuso hoy ha confirmado que, bueno, que más o menos está satisfecho con el resultado, que no se le veía, digamos, decirlo, ¿no? Como un día pletórico para él, ¿no? Que no estaba súper contento tampoco, lógicamente, porque él salía a ganar, ¿no? Y es en lo que había insistido estos días, que lógicamente para él estar en el podio era un resultado brillante, pero que él pues quería intentar ir a por la victoria sabiendo que Pogačar, Evenepoel y tal están un escalón por encima, ¿no? Pero que tiene que intentar ir a por ello, ¿no? Y que tiene esa mentalidad, entonces, pues bueno, al menos hasta que el tiempo, ¿no? Y su progresión como corredor le demuestren que no es capaz de conseguir esos resultados, si es que eso ocurre, pues él se ve con potencial, tiene esa ambición y era lógico, ¿no? Que saliese con esa mentalidad en carrera y de hecho, pues así lo ha hecho, ¿no? Y hemos vuelto a ver ese Juan Ayuso de inicio de temporada en el movimiento de Pogačar, en el que siempre parece que está muy retrasado en el pelotón, que no está muy bien colocado, que quizá puede ir sufriendo, pero luego cuando llega el momento crucial de la carrera, se acelera la marcha de verdad y sabe que se va a producir un ataque de alguno de sus rivales, es el primero que está soldado a rueda, así que desconcierta mucho la forma de correr de Juan Ayuso, eso hay que admitirlo un día tras otro, ya lo hemos comentado muchas veces aquí en el canal, ¿no? Incluso puede poner nervioso a más de uno, pero bueno, la realidad es que ha sabido colocarse perfectamente en ese momento, luego le han fallado las fuerzas, evidentemente Pogačar es otro nivel, y de hecho el que le ha reventado no ha sido ni Pogačar, ha sido el propio Isaac del Toro, que también creo que ha sido un error en ese momento, ¿no? Apretar tanto por parte del mexicano, porque se podían haber marchado los tres, haber caminado incluso más, les hubiese reventado Pogačar de todas maneras, pero eso sí, yo creo que también ha sido muy inesperado, ¿no? Y Del Toro ahí ha apretado muchísimo, no sé si con la esperanza de marcharse en solitario, de reventar a Ayuso, de reventar a Pogačar, pero o simplemente porque quería poner un ritmo y ese era su ritmo, ir a tope en ese momento porque se veía volando. Pero bueno, desde luego ha sido muy sorprendente también lo de Juan Ayuso, ¿no? Encontrarse tan bien en esa subida y sufrir luego en el siguiente repecho de esa manera, ¿no? Que él mismo lo ha dicho, que se encontraba genial, que ha podido aguantar a Pogačar, que se estaba viendo muy muy fino, pero que en cuanto han llegado los adoquines que no ha podido seguir el ritmo, ¿no? Que es lo que hay y que un poco lo que ha dicho Juan Ayuso es que lo que hoy también empieza a confirmar, ¿no? Y que ha visto que es que en la subida más larga, más exigente del día, en un esfuerzo largo y sostenido, Juan Ayuso ha dicho que se ha encontrado genial, que iba muy bien, pero que en cuanto han llegado los adoquines ha empezado a sufrir, que se le ha hecho un poco de bola y que, bueno, que no ha podido seguir el ritmo, ¿no? Simplemente de Del Toro y de Pogačar. Y en el fondo es algo que se confirma, ¿no? Ya un poco la tendencia que veíamos a Tadej, lógicamente, a lo largo de estos años y Del Toro esta misma temporada, que son dos corredores que en ese terreno, ¿no? De adoquín y demás se manejan mejor que Juan Ayuso, ¿no? Y es precisamente en ese tipo de escenario en el que le han reventado al español, porque Juan Ayuso ha insistido en que en la subida larga, más tendida, no más exigente que han tenido hoy y sostenida, pues ahí ha podido aguantar el movimiento de Tadej Pogačar, pero que bueno, que en ese terreno pues sí que sufre un poco más, ¿no? Que ellos se ha visto y ha bromeado también un poco diciendo que, bueno, que si en algún momento de su carrera disputa también el Tour de Flandes, que sabe, ¿no? Que ahí sufrirá y que quizá no va a ser la carrera óptima para él, ¿no? Así que también un poco bromeando Juan Ayuso, que se le veía satisfecho por un lado con ese rendimiento, con esa versión que ha mostrado en ese punto de la carrera, sabiendo que se le ha hecho largo, sabiendo que en los adoquines ha fallado y no ha estado con los dos rivales con los que intentaba estar, pero bueno, insisto que ha hecho lo que tenía que hacer. Me centro también bastante en la versión hoy de Juan Ayuso, lógicamente siendo el ciclista español, al igual que Isaac del Toro, ¿no? En este caso también para Latinoamérica, para México en concreto, que es salvaje lo que ha hecho, lo que sigue demostrando, pero bueno, dos ciclistas de mucho futuro, ¿no? Que tienen 23 años, Juan Ayuso recién cumplidos, Del Toro cumplirá ahora en nada los 22, así que bueno, cuando tienes dos figuras de tanta calidad, tan jóvenes y demás, con esa proyección, pues es evidente que están llamados a grandes gestas, ¿no? Lo siguen demostrando, hoy lo de Del Toro es para quitarse el sombrero, aunque luego haya reventado, lo mismo de Ayuso intentando salir por Pogačar y siendo el único que realmente le ha podido aguantar en esa subida al cambio de ritmo a Tadej, así que bueno, ilusionante en cierto punto por ambas partes, decepcionante luego que han sufrido, se han sabido rehacer, así que bueno, mentalidad luchadora también por parte de ambos, séptimo y octavo, yo creo que más o menos tienen que estar satisfechos dentro de que son conscientes de que podían aspirar a más, el propio Juan Ayuso así lo ha reconocido en meta, ¿no? Que sabe que quizá podía haber conseguido un mejor resultado, porque además ha reconocido Juan Ayuso el error que ha cometido cuando se han marchado hacia adelante el grupo con Remco, con Gili y demás, que él estaba muy retrasado en ese momento en el grupo y que al final pues ha intentado reaccionar, ha intentado cerrar el hueco, que ha coronado apenas unos 10 segundos de ellos, ha dicho,
pero claro, que a partir de ahí, pues estando tú solo y con Paul Seixas que le ha terminado llegando a rueda también y demás, que ahí es imposible, ¿no? Se te ha ido la carrera ya y también, pues ha querido reconocer ese error Juan Ayuso a nivel estratégico, que se le ha escapado, que sabe que quizá por cómo se encontraba de sensaciones, por cómo lo veía, pues podía haber peleado por el podio, pero bueno, es lo que hay, se te ha ido la carrera, error humano, lo ha reconocido y bueno, de todas maneras, pues chapo por él y por Del Toro, que han hecho un carrerón y todos pendientes ya de esa revancha entre Pogačar y Remco Evenepoel la semana que viene y veremos pues lo que pueden hacer el resto, porque Ayuso va a estar ahí y sobre todo teniendo en cuenta que ha dicho que en esa subida más sostenida se ha encontrado muy bien y en el fondo es lo que ha demostrado y que cuando se ha deshecho un poco es cuando ha llegado ese adoquín. El próximo europeo no tiene adoquín, ¿no? Digamos que son subidas puras, clásicas, y ahí, pues, quizá esta versión de Juan Ayuso, si realmente ha sufrido más por el terreno, pues igual puede estar un poquito más cerca de esas medallas, ¿no? Y soñar con algo más, ¿no? Pero bueno, veremos. Igualmente son corredores muy jóvenes. Quiero destacar también la actuación de Carlos Canal, que ha estado muy bien, ¿no? 20ª plaza, al igual que Iván Romeo, al igual que la selección española en general, que se ha movido muy bien, Abel Balderston también, que sobre todo tanto Iván como Abel son los dos que Juan Ayuso ha destacado en línea de meta, que han estado arropándole todo el día a su lado y protegiéndole muy bien, así que bueno, igualmente carrerón espectacular este Mundial de Ruanda. Y quiero comentar ahora al final, dejadme igualmente en los comentarios vuestras impresiones, cómo habéis vivido este frenético Mundial, que no ha tenido casi un minuto de descanso, que nos ha dejado a todos con la energía también vacía, ¿no? Incluso viviéndolo desde casa, ¿no? Porque ha sido excepcional. Pero, bueno, más allá de que ojalá tuviésemos más carreras así a menudo, ¿no? Y con estos duelos para la historia, hay un tema que hay que comentar, también un poco por encima, no quiero centrarme demasiado en ello, pero que me parece algo mostrando mi opinión, más allá también de lo que vayáis a ver vosotros mismos, que seguramente hay alguna que otra opinión dividida, porque siempre Juan Ayuso es muy criticado, pero el UAE ha hecho esta publicación en redes sociales durante la carrera, es la única que ha subido durante la carrera, que ya veis esta bandera de Ruanda con el emoticono súper feliz enamorado con el hashtag Kigali 2025, y la foto que ha publicado el UAE es precisamente el momento, como estáis viendo, en el que Isaac Del Toro y Tadej Pogačar destrozaban a Juan Ayuso en esos adoquines. 3 corredores a día de hoy del UAE, porque Juan Ayuso, por mucho que se marche al Lidl Trek la próxima temporada, sigue siendo ciclista del UAE y sigue llevando, de hecho, el nombre, ¿no? El del UAE en su maillot, al igual que Tadej Pogačar, al igual que Isaac Del Toro, hoy lo llevaban, y la publicación, la única que hace el equipo UAE en toda la carrera, es el momento en el que, bueno, uno de sus corredores queda reventado y lo muestran con esa cara de felicidad absoluta, ¿no? Algo que, bueno, pues ha levantado aplausos de alguna gente, muchas críticas de otros, y yo creo que desde lo que queda claro con esto es que el UAE tiene muy poca clase, o al menos la persona que lleva las redes sociales o cierta parte de la directiva, la verdad es que dejan una muy mala imagen, ¿no? Yo creo que lo que se ha producido con Juan Ayuso siempre es muchísimo ruido, su salida evidentemente ha sido muy mediática, las palabras de Juan también pues se sacaron quizá un poco de contexto tal y como él lo ha explicado, que quizá no se expresó él de la mejor forma, ¿no? Cuando llamó dictadura directamente a la directiva del UAE, que dijo que no era tanto un poco por la gestión que hacen del equipo, sino por esa situación en la que él intentó salir pero no se lo permitían, que intentó hacerlo de buenas maneras, que incluso previamente a eso le habían ofrecido renovar, que es una de las cosas que analizaremos estos días también, porque ha hablado más Juan Ayuso y lo ha explicado con más detenimiento. Entonces cambia un poco la perspectiva también cuando lo escuchas hablar y ves un poquito el contexto. De todas maneras, yo creo que como equipo dejas una muy mala imagen. Podías haber puesto una foto del momento en el que están los 3 en cabeza de carrera, que ha sido muy breve, la verdad, pero podías haber buscado una foto de ese momento, o simplemente una captura con los 3 en cabeza de carrera, o publicar algo de Tadej Pogačar cuando está en solitario, o solo cuando estaba con Del Toro, pero publicar justo una imagen con todo lo que ha ocurrido teniendo a Pogačar en cabeza de carrera, teniéndole tantos kilómetros con Del Toro, habiendo tenido a Juan Ayuso y a Pogačar en un momento que se marchaban en solitario e Isaac trataba de contactar, pero puedes poner solo a Pogačar y
y a Ayuso en el momento del ataque. Cuando han estado especialmente los tres juntos, pero no, de toda la carrera, durante toda la carrera, lo único que ha publicado el UAE es una imagen en la que Juan Ayuso se queda destrozado por el ritmo de Isaac del Toro y en el que se va también con Tadej Pogačar. Así que, desde luego, mensaje que le he lanzado a Juan, ¿no? En este caso me parece en serio de muy mal gusto, cada uno sabrá cómo lo gestiona, pero yo creo que como equipo tienes que ser mucho más que esto, ¿no? Por mucho que la relación personal que puedas tener con un corredor, la situación que se haya quedado no sea favorable, yo creo que llegar a este punto cuando sigue llevando tus colores, cuando sigue formando parte de tu equipo hasta 2026, creo que bueno, es muy pobre, ¿no? Y habla muy mal, en este caso, del UAE, así que bueno, ellos sabrán cómo gestionan estas situaciones, la imagen que quieren transmitir, los valores que quieren reflejar en redes sociales, pero me parece casi un poco una humillación, ¿no? a un corredor que sigue siendo parte de su equipo, ¿no? Entonces, bueno, curioso, ¿no? No sé qué os parece, insisto, esto, ¿no? Tampoco quiero detallarlo mucho más, pero, insisto, me parece un muy mal gesto por parte del UAE con todas las imágenes que podías publicar, sacar justo una en la que están dejando atrás a tu corredor, ¿no? Y haciéndolo ver, ¿no? Así que, bueno, detalles, ¿no? De todas maneras que también nos deja esta carrera, ¿no? Y algunas impresiones que, insisto, que a buena parte pues, de la gente ha aprovechado para reírse de ello, ¿no? Lógicamente con las críticas que tiene siempre Juan Ayuso encima, y luego pues mucha otra también ha salido a criticarlo, independientemente de que te guste más o menos Ayuso. Yo creo que una actitud como esta del UAE pues es de muy poca clase, es caer muy bajo, ¿no? Y demostrar que quizá no estás tanto a la altura a nivel mediático o a nivel de valores en comparación con los resultados y los corredores de tantísima calidad que tienes, ¿no? Pero bueno, tendrán que gestionarlo, tendrán que hacérselo mirar y bueno, pues igual es la imagen que quieren seguir transmitiendo de aquí en adelante. Muy sonado esto, pero insisto, mal gesto, ¿no? En este caso del UAE hacia Juan Ayuso con todo lo que podían haber publicado. Dicho lo cual, mundial espectacular, esto no va a emborronar ni mucho menos la salvaje carrera que hemos tenido, el espectáculo de Pogačar, la recuperación de Remco, que estoy deseando verle el próximo fin de semana en Francia, porque le ha sostenido el ritmo a Tadej Pogačar y le ha podido aguantar con todo lo que le ha ocurrido. Es salvaje el rendimiento que tiene también el ciclista belga, brutal del Toro. Ayuso en ese momento también muy bien, pero sufriendo en los adoquines, que no es su terreno, él mismo lo ha reconocido. Así que bueno, veremos cómo va evolucionando todo, muchas cosas que comentar, tendremos que ver declaraciones más en detalle estos días, que enseguida también nos pondremos un poco con previa de lo que va a ser el europeo. Así que nada, dejadme vuestras impresiones en los comentarios, cómo lo habéis visto. Recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción, y dicho lo cual, y como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.